Andresito, presidente de este país, cuando habla de periodistas mercenarios y se quema la boca porque los mercenarios y los corruptos están en su familia. Ya le dije yo a usted, presidentito, que me siento muy orgulloso de mis hijos y que me daría profundamente una vergüenza atroz el ser padre de alguno de los suyos. Se lo digo con toda claridad. Los suyos que no trabajan, los suyos que intrigan, los suyos que realizan tráfico de influencia, los suyos que son corruptos ya con demostración evidente, con documentos y visualizaciones más claras que el agua. ¿Cómo están, amigos? Excelente día. ¿Estamos sonando? Sí. Excelente día. Ya se acerca el fin de semana. Espero que hayan festejado muy bien si usted es madre de familia o si usted festejó a su madrecita. Y si no la tiene consigo, bueno, pues también recordarla con mucho afecto. Un día importante para la familia en general. Se notaba así. En mi familia no acostumbramos a salir el 10 de mayo, es una tortura, no hay nada, no hay lugares, está todo saturado, te atienden a la carrera, entonces ya tiene muchos años que en la familia de ustedes dejamos de salir en 10 de mayo, sí, es una tortura para las madres, pero bueno, es cuestión de cada familia. Y hablando de familia, el tema es con la familia Loret de Mola. Sin duda, los padres siempre van a responder por los hijos, pero hay de niveles de respuesta. Hemos visto casos como el de esta señora que cuando descubrió que su hijo era un ladrón, ella misma lo entregó a la policía. Ella misma agarró y de las orejas lo puso a disposición de las autoridades. Hay padres que tienen que hacer eso para buscar la corrección de sus hijos. Porque no van a consecuentar que pues anden por el mal camino. López Obrador es lo contrario. López Obrador dice que sus hijos no son corruptos y bueno, ahí están las evidencias. López Obrador dice que 100 millones. Bueno, como si fueran los 200 pesos que dice que cargan en la cartera. La realidad es que les ha reventado en la cara la corrupción. No es lo mismo a que lo engañen, como dijo con el director de Segalmex, que hayan abusado de su confianza algunos priistas, no es lo mismo a que tus hijos estén envueltos en escándalos que bueno, pues no es uno tras otro. Y miren, hay notas que hasta hoy están reventando por el tono que están el ingrediente de la elección, que López Obrador se ha vuelto más violento y que Loret no se ha dejado y les ha contestado. Pero los antecedentes de los hijos de López Obrador vienen mucho más atrás. Es decir, a ver, durante campaña se filtró un audio de José Ramón López Beltrán poniéndose de acuerdo para rentar un departamento de lujo en Polanco. En aquel entonces de más de 18,000 pesos mensuales. ¿De dónde? Si el baquetón meses después dijo que pues no sabía qué iba a hacer de su vida, no tenía trabajo, no se iba a incorporar al gobierno. Pero bueno, fue un escándalo porque en aquel momento se está poniendo de acuerdo incluso con ciertos funcionarios para cubrir gastos no solamente de él, sino de campaña. Luego hubo otro escándalo. Grabaron al otro hermano haciendo negociaciones con Jacob Polensky para darle ciertos beneficios a empresarios que ellos acomodaban en la campaña. O sea, todavía ni tomaba protesta López Obrador
Y ya estaban envuelto en escándalo el famoso Andy por hacer este tipo de cosas, favorecer a empresas. ¿Qué hacían en aquel entonces? Recibieron muchos beneficios de empresarios a los que convencieron de apoyar su campaña, pero si reportaban ese dinero ante el INE, se podría pues iniciar una investigación por lavado de dinero porque excedía los gastos de campaña. No lo podían meter directamente al partido por cuestiones fiscales y para evitar rastreos. Y eso es lo que hacía Andy. En aquel entonces se ponía de acuerdo con Jacob Polensky, en los audios se escucha cómo le dice que ya está de acuerdo y que ya palomeó el de arriba, su jefe, su papá, a las empresas que le estaba mandando a Jacob Polensky. Es decir, ya han estado envueltos en escándalos desde antes de que se sentara López Obrador en la silla. Y finalmente durante todo este sexenio hemos hecho aquí videos de notas que han surgido. Algunas de ellas importantes, por ejemplo, investigación sí real del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, porque de pronto Andy, el hijo de López Obrador, el que está al frente de la chocolatería Rocío, de pronto se le ve envuelto en negocios que están instalados con empresas que se han relacionado, pero que están señaladas por tema de lavado de dinero en Estados Unidos. Y hay una investigación abierta al respecto. O sea, lo que hoy vimos de Andy y que están de corruptos robándose el erario, no, hay antecedentes mucho más atrás que lo ponen en el foco de investigación con las autoridades de Estados Unidos por este asunto de lavado de dinero, que además es una nota muy exacta que fue publicada en 3 medios de comunicación de Estados Unidos y bueno, por eso hicimos el video. Finalmente, es señalado de estar detrás de la instalación de restaurantes de lujo de categoría Michelin en la zona más exclusiva de los restaurantes de lujo de Nueva York. Tienen estos antecedentes sus hijos y de pronto López Obrador dice 100 millones no es nada. No, pues no es nada comparado con lo que representa toda la industria que han montado a través de esta chocolatera y cervecera Rocío. Porque también el escándalo en aquel entonces, pero fue por un corporativo periodístico a cargo de Aristegui Noticias, mostraba en aquel entonces que el fraude de chocolate tenía que ver con el desvío de recursos del programa del campo, de los programas federales del gobierno, para inducirle a los campesinos, o mejor dicho, obligar a los campesinos a sembrar cacao, pero que además este cacao se lo tenían que vender directamente a ellos para mantener esta empresa que han montado de chocolate, que en México es una empresa pinchurrona, es un local, 2 locales porque ya tienen nueva sucursal, pero que la exportación que están teniendo a Europa es de llamar la atención y más por el precio en el que están vendiendo ese chocolate. Detrás de esto hay una empresa que está cimentada en Holanda y que es uno de los maestros de aquel empresario que desde entonces se dio a conocer de nombre Hugo Chávez, que era vecino de los López Obrador cuando todavía compraban ropa de paca, y este es el que está detrás de los negocios, administrando los negocios de Andy y de la familia y que han montado desde el rancho que lleva el nombre de su madre. Así que, bueno, pues ahí están los antecedentes. No es la primera vez que hay escándalo. Y bueno, pues hoy que el nivel de encabronamiento de López Obrador ha subido, hoy que López Obrador está acorralado porque no ha cumplido. A ver, nadie habla de Dos Bocas, ¿eh? Llegó un momento como que si Dos Bocas no existiera. Han apretado el Tren Maya, pero como lo dije en un video pasado, el Tren Maya
el gran porcentaje de lo que van a inaugurar son las vías que ya existían. Es un tren que fue construido hace 100 años y que servía para la exportación del Enequén. O sea, no inventaron nada. Los nuevos tramos es donde está destruyendo la selva y poniendo en la madre a los ecosistemas de los ríos subterráneos. Pero el 90% de los tramos que van a poner en operación son vías que ya existían. Lo único que hicieron fue cambiarles durmientes y ponerle grava nueva. Eso es todo. Bueno, eso pues no es una magna obra. Y López Obrador está desesperado. Desesperado porque no le están funcionando las cosas. Y luego finalmente ha recibido revés tras otro, uno tras otro, y ha sido exhibido. No le salen los juegos políticos, se le está descomponiendo la sucesión. La oposición, a pesar de que está perdida, la que sí está creciendo es la oposición de la ciudadanía. O sea, se siente muy claro. Los partidos políticos andarán perdidos, seamos reales. Pero la oposición en la base social está creciendo de una manera brutal. Y bueno, pues no se ha podido borrar los dos fregadazos que le metieron el 13 de noviembre y el 26 de febrero, los ciudadanos que salieron a manifestarse. López Obrador no imaginaba un momento en el que el pueblo lo rechazaría, lo odiaría y saldría a las calles en esa magnitud. Bueno, recordemos que todavía al inicio de la pandemia retó a Frena a que si juntaban 100,000, él presentaba su renuncia. Bueno, cuando llegó el 13 de noviembre con 800,000 personas sobre reforma, desde ese entonces López Obrador enloqueció. Y ha enloquecido cada vez que le sacan corrupción y le demuestran con datos, con documentos, con testimonios, que su gobierno es el más corrupto que ha tenido México en la historia moderna. Mi solidaridad para Carlos Loret de Mola. El hecho de que López Obrador otra vez muestre su sueldo, sus ingresos. O sea, Loret puede ganar 10 veces más que lo que mostró López Obrador en la mañanera. 100 veces más. Pero es iniciativa privada. No es un personaje público. No se equivoque, presidente. Los únicos que están obligados a ser transparentes en su ingreso, por eso hacen una declaración patrimonial al inicio de su mandato y al final de su mandato, y una cada año, son los servidores públicos. Ahí sí están obligados por ley. Los periodistas, los comunicadores, los médicos, nadie. Estamos obligados, aquellos que no somos entidades públicas, estamos obligados, sí, a reportar nuestros ingresos para el pago de impuestos ante el SAT bajo los mecanismos que ahí se definen. Y aquí hay un delito que se cometió en la mañanera. Porque López Obrador, ¿de dónde asegura que Loret gana la cantidad que mostró? Si la cantidad es real, que se me hace poco, o sea, déjenme decirles que se me hace poco, o sea, yo cuando vi la cantidad dije, ay, no mames, por eso se pone el... Ahora sí estoy como López Obrador, 35 millones, no es nada. Bueno, pues es que la verdad, para lo que ganan los comentaristas, los comunicadores de cadenas televisivas, eso no es nada. Pero si esto que mostró López Obrador en la mañanera fuera real, eso sería un delito. Porque la única forma que López Obrador pudo haber obtenido estos ingresos, o esta información de los ingresos de Loret, es a través del SAT. Y existe una ley que prohíbe revelar la información financiera de cualquier ciudadano mexicano que pague impuestos en este país. El SAT, la Secretaría de Hacienda, tiene prohibido revelar información. La información que se tenga debe ser nada más consultada para los fines que necesita la propia Secretaría o el Servicio de Administración Tributaria
para el cobro mismo o las sanciones que se correspondan por no haber reportado ciertos ingresos. Así que, bueno, también estaría incurriendo en un delito más López Obrador si los ingresos de Loret fueran reales y fueran los que mostró. Pero vuelvo a insistir, en el fondo, Loret no está obligado a reportar. Y lo que hizo el presidente fue una agresión clara, desquitarse y vengarse de una manera ruin y de verdad que da asco, porque le están diciendo que sus hijos son corruptos, le están mostrando los negocios que están haciendo y el presidente responde con ataques al periodista. El presidente responde con una persecución, con un tono de amenaza, con situaciones de insulto que la verdad preocupan por el estado mental de López Obrador. ¿Y por qué preocupan? Porque él es el que dirige esta nación y de verdad preocupa. No se trata de defender a Carlos Loret, se trata de defender la libertad de expresión en este país, lo poco que nos queda. Se trata de defender la libertad de prensa. Se trata de defender garantías constitucionales que López Obrador quiere reventar con esta idea de desaparecer a la Corte, los únicos vigilantes de la Constitución. Sí estamos en una ruta peligrosa si seguimos permitiendo que López Obrador haga y deshaga. Ya no nos va a dar tiempo de corregir a López Obrador, pero sí nos va a dar tiempo de prevenir que quien llegue a gobernar en el futuro caiga en las tentaciones que cayó López Obrador. Se debe de ganar los congresos, no permitirles ninguna de las mayorías, tanto la simple, ninguna de las mayorías. Debe de haber un equilibrio en el Congreso, que quien gobierne en el próximo sexenio no tenga tampoco la mayoría, que de verdad se dé un debate parlamentario en el Congreso que permita el cruce de ideas, el análisis de las iniciativas, que regresemos a la vida ordinaria legislativa para que finalmente se consigan leyes que le sirvan a este país. Pero debemos, como ciudadanos, preocuparnos cuando López Obrador amenaza en su plan C con arrasar en las elecciones para, de esta forma, un día antes de irse, dejar sembradas las iniciativas que pondrían a la Corte en la antesala de la desaparición y a este país en la antesala de una dictadura. Tenemos que salir a votar masivamente y quitarnos de la cabeza esta estúpida idea que nos han sembrado a algunos de que el ejército va a salir a reprimirnos si él no reconoce el triunfo. Él no lo va a reconocer. No esperemos que lo reconozca. Pero la elección debe ser masiva. La elección va a ser custodiada por observadores internacionales. La elección va a ser custodiada por los ciudadanos. Y finalmente, se viene una fractura muy fuerte en Morena por la sucesión presidencial, que también va a hacer que al interior muchísimos, miles de Morena no estén de acuerdo y no van a apoyar las locuras de López Obrador en la poselección. Si no, hay que ver el estado de Coahuila, cómo está. No hay que ir muy lejos, ahí está Coahuila mostrándonos cómo se van a comportar ahora que revienten con la sucesión. Porque eso sí, van a tomarse la foto muy cumpliditos con el presidente, pero detrás se van a meter el pie y se van a estrangular entre ellos. Y eso es un cargo para el próximo año. Morena va a tener que enfrentar su realidad. Elegir casi 30,000 cargos. Imagínense elegir ayuntamientos en todo el país, diputados locales, diputados federales. Va a ser una masacre entre los de Morena. Por eso es que López Obrador
está tan nervioso? Porque hoy tiene homologado el poder. Pero el próximo año, que ya se va, muchos nuevos aspirantes al poder van a dejar a un lado a Obrador por el interés de tener un hueso. Así de sencillo. Y ya verán lo que ocurre el otro año. Por eso debemos de quitarnos ese miedo. Hay que ir a la elección, hay que sacar a todo mundo a votar y no permitirle a López Obrador que se adueñe de los congresos. No permitirle su sueño guajiro del plan C. Y entonces sí, tendremos la oportunidad de mantener la cordura, las leyes, y quien gobierne el próximo sexenio no caerá en la tentación. Y aunque caiga, no va a tener los mecanismos como los tiene hoy López Obrador. Afortunadamente no tiene la mayoría calificada, porque si no, o la mayoría absoluta, porque si no, ya estuviéramos en este momento en una dictadura clara. No le dio tiempo, no pudo y no podrá en el 2024. Es una tarea de todos. Mi solidaridad con Carlos Loret de Mola por lo que representa y por la persona. Y habrá claros y oscuros como todos los seres humanos los tenemos, pero el ejercicio que hizo durante estos 5 años de levantar la voz, de señalar, de cuestionar al Estado, sin achicarse, sin temer, o bueno, temía, pero no se escondió, nunca dejó de dar la cara, nunca dejó de luchar, y finalmente no se vendió, como muchos comunicadores los hemos visto, lamentablemente en este sexenio. Mi solidaridad con latinos, con todos ellos. La persecución seguirá fuerte, lo dijimos. Los coletazos de la bestia van a ser brutales en la última recta de su gobierno. Y así se están sintiendo. Voy a dejarles 2 materiales. 1, la reacción de don Rafael Loret de Mola, padre de Carlos. Fue brutal lo que le dijo. Les puse una probadita al inicio. Fue brutal, que es el video largo. Y al final cierro con estas preguntas que le hizo Carlos y que hay que seguir reproduciendo. No voy a poner el pedazo de la mañanera donde López Obrador insulta a Carlos. Yo tiene tiempo que tomé la decisión de no tomar los materiales donde López Obrador esté hablando, esté insultando, esté mintiendo, esté declarando estupideces. No ayuda en nada que nosotros mismos llevemos las locuras de López Obrador. Entre menos difundamos las locuras de López Obrador, más vamos a ayudar a este país. Dejemos de agarrar fragmentos de López Obrador para hacer memes, para mentarle a la madre. Miéntenselas sin necesidad de agarrar un video de él. Por eso es que no voy a poner esta parte donde insulta a Carlos Loret. No, que se trague sus palabras el presidente. Y si otros retoman esto y le dan vuelta y le dan vuelta y lo difunden, pues lo único que están haciendo es ayudando a López Obrador a que se siga esparciendo su mensaje. Voy con los videos y nos despedimos. Que cuando la República comienza a erosionarse por causa de los malos gobernantes, entonces ahí comienza a existir un cauce que resulta terrible para los pueblos, porque se dicen demócratas quienes son más bien monárquicos de corazón, o autócratas, vamos a llamarlo de otra manera, que piensan que pueden decir lo que les dé la gana sin la menor prueba posible. Eso es lo que ha hecho usted, Andresito, presidente de este país, cuando habla de periodistas mercenarios y se quema la boca porque los mercenarios y los corruptos están en su familia.
Ya le dije yo a usted, presidentito, que me siento muy orgulloso de mis hijos y que me daría profundamente una vergüenza atroz el ser padre de alguno de los suyos. Se lo digo con toda claridad. Los suyos que no trabajan, los suyos que intrigan, los suyos que realizan tráfico de influencia, los suyos que son corruptos ya con demostración evidente, con documentos y visualizaciones más claras que el agua. Son los suyos, presidente, los que avergüenzan a este país porque se han ido a refugiar bajo los pantalones de papi y no han hecho su propia carrera, ni han servido para nada. Usted, presidente López Obrador, se atreve a injuriar a los periodistas que exhiben la corrupción ingente de su régimen. Los injuria, pero lo que más duele es que diga que son mercenarios y corruptos, cuando los mercenarios son los que están alrededor suyos. ¿Le digo sus nombres? El Pigmento Ibarra, Jesús Ramírez Cavernas, Jalifer Ramera, y por supuesto los títeres, Lord Molécula, Lord Pirata, Lady Congo, que forman parte de su corte de aduladores. Esos son los periodistas que a usted les satisfacen, no aquellos que señalamos y cuestionamos y criticamos la parálisis brutal que hay en su gobierno, lo doloroso que ha sido dejar a los niños con cáncer de una manera verdaderamente vil, de distribuir los dineros a la mala, de darle más dinero a los militares que a los enfermos, que necesitan medicinas que no hay. Y ahora se inventa usted que ya está lista la vacuna patria, pero que todavía no se puede aplicar. Presidente, es usted miserable, es usted un hipócrita, y todavía se atreve a tener la cara dura, como dicen los españoles, a los que usted tanto aprecia. Ya también se puso a guerrear con el gobierno español, que seguramente va a responder todas las barbaridades que dijo usted el otro día. Yo no estoy a favor de hablar de la invasión española a lo que eran las tierras de Mesoamérica. No, pero sí creo que en la diplomacia moderna hay otras formas para colocar a cada quien en su justeza, en cada quien en su justo lugar. Mire, presidente, nadie duda en estos momentos en el país que sus hijos, sus primos, sus hermanos son una batida de corruptos indecentes que se han enriquecido a la sombra de usted, del poder, como ningún otro caso en la historia de México. No mienta más. Sí, hubo mucha corrupción en el pasado y me precio de ser uno de los pocos que la señalamos. Y por eso a usted lo señalo con más rigor, porque usted encendió la esperanza y acabó echando vomitadas de mentiras todos los días, injuriando a sus críticos, mencionando con alevosía a quienes ejercemos el periodismo que cuestiona y que no se arrastra. A todos esos ha injuriado usted, presidente. Ha querido usted mermar la libertad de expresión, pero ha ido a más allá, ha ido al término de lo personal, al querer comparar la riqueza que tiene usted con la riqueza de un periodista que es hijo mío. Pues yo lo desafío y lo vuelvo a desafiar, presidente, a que venga por mí, porque usted no tiene tamaños para enfrentarse a mi hijo, no tiene usted tamaños para enfrentarse a mí,
porque lo conozco a fondo, presidentito, y porque no voy a cesar nunca mientras me quede vida. Me hace que usted tendrá muchas ganas de quitármela, pero no me importa. Mientras me quede vida, señalaré la corrupción que usted ha hecho engendrar en México con fines aviesos. No somos nosotros, presidente, los que tenemos el poder para arrastrar y para sujetar y para amedrentar. Son ustedes los canallas, son ustedes los infames, son ustedes los que han negociado con el narcotráfico. ¡Malditos sean! Lo digo porque no me van a callar, con cero cobardía. Que el presidente no me quiere dar una entrevista. Aquí le dejo las preguntas por si algún día quiere responderlas en serio. Porque son preguntas que no solamente me hago yo, sino muchísimos ciudadanos en este país, incluso muchos de sus simpatizantes. Sería muy sano para la opinión pública saber qué tiene que decir el presidente. ¿Dónde quedó el dinero de sus hermanos Pío y Martín que recibieron tantas veces en sobres amarillos? ¿Se lo quedaron ellos? ¿Se fue a su campaña? ¿Se lo dieron a usted? ¿Le parece correcto que su hijo José Ramón haya vivido en pensión de un contratista de su gobierno? ¿Eso está bien? Los amigos íntimos de su hijo Andy tienen negocios en el aeropuerto de Texcoco que usted canceló. Los amigos de su hijo Andy han recibido contratos millonarios de su gobierno. ¿Por cuánto dinero? Por cierto, ¿de qué viven sus hijos? ¿En qué trabajan? ¿De verdad con una chocolatería les alcanza para darse vida de millonarios? ¿Por qué su prima Felipa sigue recibiendo contratos millonarios de Pemex a pesar de que usted prometió que se cancelarían? ¿Cuál es su relación con el cártel de Sinaloa? ¿Usted considera que tener buena relación con el crimen organizado le ayuda a la gobernabilidad del país? Bueno, en una entrevista con López Obrador le preguntaría de su récord de asesinatos, de los abrazos que da a los verdaderos zampones y malandros. No me diga que no sería una entrevista interesante. Le insistiría para que acepte que a México la pandemia le costó 800,000 muertos, que fue el quinto peor país del mundo. Y si sale con que ya se resolvió el desabasto de medicamentos, lo invitaría a que nos fuéramos a un hospital al azar, sin avisar, cámara al hombro, a que platique con la gente que está ahí, a ver qué le dicen de las medicinas y los tratamientos. Él dice que es un presidente muy cercano a la gente, no debería negarse. En el fondo, no se trata de responder a un periodista, se trata de responder las preguntas que hace la sociedad. Los periodistas solo somos el vehículo. Qué lástima que el presidente respondió con insultos a mi invitación. Por cierto, la invitación queda abierta, porque si de rendición de cuentas se tratara, vale mucho más una entrevista así que 1000 mañaneras con preguntas a modo.